Y hay cosas que son malas y las sabemos, pero decimos, no, pero Dios sabe que yo no lo hice con mala intención. Lo hiciste. Entonces ahí es que está el problema, que muchas veces nosotros no, porque lo que pasa es que somos humanos, es decir, todo el tiempo buscamos la forma de moldear el error. Es decir, es mi error, pero no lo hiciste. Admite que fallaste, admite que fallaste, admite que hiciste algo no debido y que eres culpable. Dios bendiga, este es su espacio, el poder de la palabra. Nuevamente mi hija me acompaña para hoy introducir un tema muy bonito, muy edificante. Y vamos a hablar, Aide, ¿qué nos tiene para hoy? Así es, pastor, bendiciones a todo aquel que nos ve. Hoy vamos a hablar acerca de aprender a llamar las cosas por su nombre, vivir con coherencia. ¿Por qué se habla así de llamar las cosas por su nombre? Puede ser que hay personas que quieren tratar de dibujar algún acto en su vida y lo quieren como tratar de disfrazar. Justamente así, y más es un llamado de atención para los cristianos. Recordar que nosotros somos carta leída y que nosotros debemos de vivir nuestra vida con coherencia, que lo que nosotros decimos se note en nuestros actos. Y hay muchas veces en que nosotros predicamos, decimos un mensaje y la gente no cree nuestro mensaje porque lo que vivimos no se ve. Porque es diferente, la palabra inclusive habla acerca del fruto. Así es. Y la Biblia dice que no es por lo que tú dices. Inclusive en un momento Jesús le dijo a los fariseos, ustedes dicen y no hacen. Ujú. Y en un momento porque el pueblo de Israel escuchaba lo que hablaban los doctores de la ley, pero sus actos eran muy diferentes y eso fue lo que Jesús criticó. Así mismo, nosotros tenemos que ser lo que decimos ser. Inclusive hay una frase que tú dices que me gusta mucho, que es de una persona justificando sus actos, que dice de que no, pero Dios conoce mi corazón, y que tú dices, y yo conozco tus frutos, y verdaderamente es así. Por eso nosotros tenemos que tener mucha cautela con lo que hacemos. Y en nuestra vida hay veces que tenemos ese prepucio que se ve, ese pedacito de carne que ya es tiempo de cortar, que tú sabes que ya es tiempo de cortar, que por ejemplo, tú eres un buen cristiano, tú estás metido en la obra, tú siempre haces todo lo que el Señor te encomienda, tú predicas, lees la palabra y todo eso, pero todavía queda ese prepucio en ti, ese pedacito de carne que tú sabes que tienes que cortar. Inclusive Dios es paciente, Dios te ama, Dios te bendice durante años, pero ese prepucio es lo que muchas veces te impide seguir adelante. Hay ocasiones en las que nosotros decimos como que, ay, pero ¿y por qué esa palabra que el pastor Stalin, por ejemplo, me profetizó, no se ha cumplido en mi vida? O porque yo siento que aquellas bendiciones que el Señor tiene para mí están retenidas. Verdaderamente puede que sea así, que aún estén retenidas, pero por ti. Porque tú tienes que aprender al pecado, llamarle por su nombre. Entonces hay algo, qué bueno que tú traes esa pequeña exhortación. Y a veces nos justificamos. Y hay cosas que son malas y las sabemos, pero decimos, no, pero Dios sabe que yo no lo hice con mala intención. Lo Ujú. hiciste, lo hiciste. Entonces ahí es que está el problema, que muchas veces nosotros no, porque lo que pasa es que somos humanos, es decir, todo el tiempo buscamos la forma de moldear el error. Es decir, es mi error, pero no lo hiciste. Admite que pecaste, admite que fallaste, admite que hiciste algo no debido y que eres culpable. Entonces, ¿por qué hablamos muchas veces así? Porque siempre buscamos un culpable. En el caso de nosotros los cristianos, siempre culpamos al diablo. Ujú. Es Así decir, es. no como hizo Adán, como hizo Eva, no, el diablo me engañó. No, perdón, Adán le dice a Dios, no, la mujer que tú me diste. La mujer le dice, no, la serpiente me engañó. Es decir, aquí no hay culpable, aquí todo el mundo está limpio. Entonces hay un momento donde le echamos la culpa a Dios Sí. y decimos, wow, Señor, tú me dejaste, por eso yo te falló. Usted falló porque usted falló. Y que buscamos la manera de justificarnos siempre. Como que, por ejemplo, ay, pastor, yo tengo un problema que yo me da pereza hacer las cosas, o que yo
la alarma me suena y que yo no me levanto, o que yo tengo un compromiso y que siempre llego tarde por todo lo demás. No, aprende a llamar las cosas por su nombre, eso se llama pereza. Inclusive hay un ejemplo de que, ay, pastor, que lo que pasa es que yo tengo un carácter fuerte, porque siempre queremos disfrazar. Nosotros buscamos la manera de ponerle un sobrenombre a las cosas para hacerla más tolerable, para engañarnos a nosotros mismos, sabiendo que a Dios no lo podemos engañar. Y por eso este es un llamado de atención de a las cosas, llámala por su nombre. De, ay, pastor, lo que pasa es que yo tengo un carácter fuerte y que usted sabe que hay cosas que me sacan de mi casilla y que por eso yo agredí a tal persona o hice tal cosa, pero es que yo tengo un carácter fuerte, ¿no? Eso es problema de ira. Y el Señor te dice, cuando tú aprendas a llamar las cosas por su nombre, cuando tú aprendas a llamar esos pequeños problemitas como pecado, como lo que realmente son, entonces tu propósito se va a liberar. Y es cuando tú puedes tener un verdadero arrepentimiento delante del Señor y el Señor va a liberar y te va a dar aquellas bendiciones que están retenidas por ti. Tú sabes, Aide, qué bueno que tú hayas traído este tema. Mira, hay un problema que surge en la vida cristiana. O no en la vida cristiana, sino en el ser humano. Por ejemplo, yo estoy trabajo en la obra, me esfuerzo por la obra, siempre que me necesitan estoy ahí en la obra, y entonces llega un momento en que yo traigo a relucir lo que yo he hecho. Es decir, no, lo que pasa es que Dios sabe que yo estoy metido con Dios, metido por allá. Es decir, Dios muchas veces no ve eso. Dios lo que ve es tu intención y tu corazón. Porque a veces nosotros hacemos cosas para ser vistos por los hombres, para que las personas nos califiquen y digan, wow, ese hermano es un hombre de Dios, cada vez que lo necesitamos siempre está ahí. Pero tu relación, tu vida, tu integridad, cómo estás con Dios, cómo tú estás relacionado con Dios. Porque hay personas que no están en los lugares públicos, podamos decir, en los parámetros públicos, donde la gente lo ve, pero son gente con más integridad que tú, sí, y que yo, que estoy ahí llevando la palabra y diciéndole a la gente, arrepiéntete. Pero está bien, tú me estás diciendo arrepiéntete, pero ¿cómo tú estás? Porque eso era lo que hacían los escribas y fariseos. Inmediatamente en una ocasión Jesús le dijo a los escribas a veces, ustedes no entran, pero tampoco dejan que el otro entre. Es decir, ustedes viven condenando al otro. Perdón, viven condenando al otro. No entran, pero tampoco le permiten al otro entrar. Y así acontece muchas veces en la vida cristiana. Yo ahora me creo el súper espiritual. Sí. Tengo un problema de carácter, que tú lo dijiste ahí. Así es. Y entonces quiero decir, no, lo que pasa es que Dios está trabajando conmigo en eso. No, usted sabe que lo tiene. Y que no solamente vale la intención, sino el actuar. Usted tiene que reconocer que usted tiene ese pecado, que usted tiene ese problema, y actuar y decir, Señor, hoy delante de ti yo corto ese prepucio. Y yo me circuncido delante de ti, yo reconozco que tengo este fallo y llamarle por su nombre. Porque no solamente vale la intención, porque por ejemplo, voy a poner un ejemplo cotidiano. Todos los 31 de diciembre, ¿cuántas personas no se hacen promesa? Y dicen, ay, sí, y que este año va a ser un nuevo año, y que yo voy a tener una vida fit, y que yo voy a ser más espiritual, y no sé, que no solamente vale la intención, es actuar. No es como que, porque si solamente valiera la intención, entonces, ¿qué? Ya el 1 de enero, ya tú tuvieras cuadrito y anduvieras así solamente por la intención, porque tú tienes la intención de hacerlo, es actuar. Corta eso de raíz, que tú sabes que te está alejando del Señor. ¿Sabes que hay personas, porque la debilidad existe, y no nos vamos a perder en eso? Hay debilidades. Hay áreas en nuestra vida que se trabajan rápido, pero hay otras que tienen un proceso largo. Porque no podemos ignorar eso. Porque el mismo apóstol Pablo lo dice, en el libro romano dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no muere el bien, porque el querer está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, Pablo decía que él veía una ley que se levantaba contra la ley de Dios, que era la ley de su carne, y que él quería hacer cosas, pero no la hacía. Entonces, de eso no estamos claros. Ahora, ¿dónde está el detalle en este punto? Lo que tú hablabas de las promesas. Señor, yo te prometo. ¿Te prometo qué? Que ya yo voy a cambiar.
Pero el problema es que nos quedamos en promesa y en llenar papelitos los 31 de diciembre. Llena el papelito y escríbale a Dios lo que usted quiere para este año. Es decir, usted le va a escribir a Dios porque Dios parece que no oye, es lo que lee. Y yo no entiendo. Sí, porque eso es algo como que... No, y vamos a quemarlo. Usted puede quemar, no el papel. Usted puede quemar un litín. Usted tiene que quemar eso ahí en su corazón. Y decirle a ese corazón que está podrido, que está dañado: Señor, yo no voy a llenar papelito. Tú sabes y me conoces que mi corazón. Dijo una vez el salmista David: aún no está la palabra en mi boca, Señor, cuando ya tú la conoces. Y tú hablabas de eso, Aide. Bastante edificante ese punto. Así es. Entonces es algo que yo quiero que se quede en el corazón de cada uno de los que nos escuchan hoy. Que aprendan y que tomen la decisión delante del Señor y delante de ustedes, recordando que nosotros somos carta leída y que aparentemente podemos engañar a aquellas personas del mundo, pero que a Jesús tú no lo vas a engañar y que Jesús sabe, y Él sí sabe llamar a los pecados por su nombre, y Él te hace ese llamado de atención a ti hoy, que llames a aquello en lo que tú estás fallando por su nombre y que de una vez te arrepientas al Señor, pero de corazón. Que cuando tú reconoces que tú estás mal, cuando tú llamas a eso por lo que debe ser, entonces ahí el Señor va a actuar en tu vida y va a traer aquellas bendiciones que han estado retenidas. ¿Sabes qué, Aide? Tú hablabas de bendiciones retenidas. Cuando tú hablabas de eso, me fui a Deuteronomio capítulo 28. Dios le dice al pueblo de Israel: si tú guardas mi mandamiento. Es decir, hay una condición. Así es. Eso no es de que no, porque Dios dijo que me va a bendecir, me va a bendecir. Sí, pero hay una condición para él hacerlo. Hay algo que tú lo tienes que no depende de Dios. Y usted mira, no, pues Dios soberano, Dios poderoso, porque el problema es que entramos en el sensacionalismo. Ese sensacionalismo trae una excitación de que, wow, mira cómo siento el espíritu y me engranojo. Usted puede engranojarse 10,000 veces. Y usted puede hablar toda la lengua que quiera y decir: yo veo ángel y veo el cielo. Si usted no alinea su corazón a la voluntad de Dios, usted no va a recibir lo que Dios le ha prometido. Así es. Porque esto es un asunto de decir de que, bueno, voy a hablar de esto porque hay mucha gente que quieren hacer teatro. No, ponga su brazo, alárgalo, míralo ahí. Ah, mira, porque mira, yo tengo un brazo más corto que otro. Alárgalo, venga, ahí está, creciendo, ahí está, míralo ahí. Y todo el mundo, ¡wow! Pero nadie ha cambiado su corazón. Y que justamente con ese sensacionalismo hay un grave error, que hay veces que así mismo, con esa emoción, queremos atraer a las personas que vengan a los pies de Cristo, a que se conviertan. Venga, porque aquí usted va a recibir bendiciones, venga, porque aquí vienen lluvia de bendiciones y le prometemos muchísimas cosas. Cuando el Señor predicó, que le habló a aquellas personas, Jesús nunca hizo ese sensacionalismo. Jesús nunca hizo esa algarabía. ¿Por qué? Porque Jesús sabía a lo que estaba llamando a esa persona al evangelio, a trastornar. Jesús sabe el camino que hay que pasar y que la puerta es estrecha y que esto no es un pan con cachú. Entonces, por eso Jesús nunca hizo ese sensacionalismo, ni hizo eso que tú estabas hablando, de que venga y que y que todo eso. Jesús nunca hizo eso porque Jesús sabía a qué estaba llamando a aquella persona. ¿La puerta es qué? Estrecha. Ah, pero entonces en el sensacionalismo es la puerta ancha. Porque tú, gloria y esto y lo otro. Este camino del evangelio, no es un camino para cobarde, esto es para valiente. Así es. Porque es un camino de negación. Y tú lo dijiste, nunca Jesús hizo sensacionalismo. Es más, cuando el Señor hacía un milagro, lo hacía con un propósito. Le decía: vete y no le diga a nadie. Porque ese no era el objetivo de Cristo. Su objetivo, dice la palabra. Usted dirá, no, porque Cristo hizo un milagro. Pero ese no fue su objetivo. Y se lo compruebo por la palabra. Dice la Biblia que Jesús dijo: yo he venido a dar vida y a darle en abundancia. Yo he venido a buscar lo que se me había perdido. Yo he venido a salvar al mundo. A eso fue que yo vine. Entonces, ¿qué pasa con esto? Mire,
Y voy a hacer un llamado a los cristianos. Si la palabra no te cambia, si la palabra de Dios no transforma tu vida, nada en esta vida te va a cambiar. Ni milagro, ni profecía, ni esto. Porque ¿qué pasa cuando tú vienes por profecía? Te dirá, hermano, ¿y usted está condenando la profecía? Ah, no, porque la profecía edifican al pueblo. Pero la palabra, dice la Biblia, que la palabra es lo que transforma, cambia, porque la palabra de Dios es un espíritu y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando Jesús habló con los discípulos, le dijo, vayan, yo le envío a predicar la palabra. El que creyere será salvo, pero el que no creyere será condenado. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Le habló de señales. Amén. Pero una de las cosas que cuando Jesús iba a partir, dice, yo le voy a enviar al Consolador y él le va a decir todo de mí. Es decir, el Espíritu Santo lo que viene es a revelarte a Cristo. El Espíritu Santo viene a decirte que todo lo que Cristo dice es verdad, porque te convence. El Espíritu Santo dice la palabra que convence al mundo de pecado. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Convencerlo de pecado, de justicia, la justicia y de juicio. Por eso la palabra de Dios dice, somos justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, esto no es por lo que yo haga, pero por la fe en Cristo. Si yo tengo fe en que Él es mi Salvador, mi Señor, mi Creador, Él me justifica, me hace justo, me hace acepto al Padre. Y cuando yo soy aceptado, porque yo soy aceptado es por Cristo, es decir, el Padre me acepta por Cristo, porque Cristo pagó el precio de mi pecado, de mi condenación, pero ahora no. Eso es lo que dice, Señor, yo soy tu hijo, usted es un esclavo de Cristo. Y el esclavo hace lo que manda a su Señor. Esclavos por amor. Esclavo por amor. Yo soy tu hijo, tus hijos merecen. Bueno, está bien, ok, tú eres hijo. Tú eres mi hija, pero yo no te doy todo lo que tú me pidas. Y si hay cosas que yo te digo no. Ah, papi, pero digo no y no. Y cuando te digo que te quede ahí, te tienes que quedar, pues yo soy tu papá. Pues yo quiero el bien para ti. Ah, no, pero así caminamos. Espera, Aide. Así es. Yo creo que todo está más que dicho. El llamado que nueva vez les hago a saber en qué estamos fallándole al Señor, a reconocer y a presentarnos delante del Señor, llamando las cosas por su nombre. Te voy a leer algo antes Claro. de despedir. Que nos quedan unos cuantos minutos, ¿verdad, Benito? Mire, la Biblia dice, la palabra de Dios, en el libro de Romanos, en el capítulo 6, verso 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, la palabra dádiva es un regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, el pecado es muerte. Es decir, Dios no quiere nada con el pecado. Dios no tiene ninguna relación con el pecado. Entonces, ¿a dónde vienen las cosas? Tú dirás, bueno, yo fallé porque soy débil, sí. Pero la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Siempre las justificaciones estarán ahí. Y nosotros vamos a buscar la forma de decir, fallé. No, yo fallé. Y yo tengo que ir donde el Señor y decirle, mira, yo tengo un problema, Señor. Yo tengo un problema de carácter. Tengo un problema que cuando veo algo me atrae. Yo quiero que tú me ayudes porque es que verdad, la Biblia dice, despojado del viejo hombre que está viciado, hay un vicio. La carne está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, ¿qué pasa con estos evangélicos que la madre viven predicando prosperidad a la gente? Usted está mal. La palabra no habla de eso. La palabra de Dios dice que nosotros debemos llevar a la persona a Cristo, no a las cosas materiales de este mundo. La Biblia dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Usted dirá, hermano, pero necesitamos las cosas. Hermano, usted se va a morir. Aquí la persona, por más que logre, lo que tiene que guardar es su relación, su vida con Dios. Porque el objetivo de esto es que cuando partamos, tengamos acceso al Señor. Las cosas inanimadas, estas cosas que se ven, no nos van a dar acceso a Dios. Yo puedo tener una gran mansión. Yo puedo tener un buen vehículo. Yo puedo tener prosperidad y mostrarlo por las redes. Pero si mi vida no es grata ante Dios, usted no va a entrar. Así es. La Biblia habla de un rico, un joven rico,
que fue donde Jesús y le dijo al maestro, maestro, yo te quiero seguir. ¿Qué debo de hacer, dice él, para obtener la vida eterna? Jesús le dice, guarda los mandamientos, ama a tu padre y a tu madre. Y él le dice, todo lo he guardado desde mi juventud. Y el Señor le dijo, una sola cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y dice la Biblia que él se entristeció porque tenía tanta abundancia que decidió mejor tener sus abundancias que tener la vida. Ahora la pregunta es la siguiente, ¿dónde está ese joven ahora? Yo no sé. Él dejó a Cristo y el Señor le dijo, wow, este joven me está pidiendo que qué debe de hacer porque fue el joven que se lo dijo. Jesucristo nunca lo buscó, fue el joven que fue a buscarlo. Y le dijo, ¿qué debo de hacer para obtener la vida eterna? Él le dijo, ok, yo te voy a poner a prueba, en pocas palabras, ¿tú quieres servirme? Y a ese joven rico, a la gente que Jesús le dijo que le siguiera, fue a los discípulos. Y él quería hacerle un discípulo a él. Le dijo, sígueme. ¿Tú sabes quién Jesús le dijo que le siguiera? A Pedro, a Juan, a todos esos que estaban ahí. Le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. Ve que te voy a hacer un discípulo. Pero él decidió no. Es porque que el dinero, lo cuarto. Si tú estás bien, hermano, créale a Dios porque tú tienes cuarto y el otro que no tiene, usted, hermano, ¿qué pasa? ¿Dónde está su fe? Mi fe no está en cuarto, mi fe está en Cristo. Porque muchos hombres de Dios murieron sin obtener lo prometido. Dice la palabra que miraban no esta tierra, sino que miraban aquella, la gloria, el otro lado de la gloria. Este evangelio que predican la gente de la prosperidad, la gente de que hablan de cosas, ese no es el evangelio de Cristo. Mentira. Porque la palabra de Dios dice que un momento a Jesús le dijeron, Señor, te quiero seguir. Y Jesús le dijo, porque yo no tengo donde recostar mi cabeza. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. No tiene donde vivir. Esas personas están llevando al pueblo del Señor a idolatrar el dinero. Y algo que me llama la atención cuando tú mencionaste lo de Jesús, que Jesús decía que él no tiene dónde vivir, es porque, viéndolo desde otro punto de vista, es porque el Señor no se aferraba a nada, el Señor no tenía apego a nada. No había nada que el Señor idolatrara más que al Padre. Y, por ejemplo, ese joven rico, él idolatraba el dinero. Su Dios era el dinero, más que el amor que él podía tenerle al Padre y el deseo de seguirle. Sigue ahí, espérate que te voy a leer otra cosa, ya que... ¿Cuánto nos queda, ministro? Nos queda algo, ¿verdad? Bien, mira, porque quiero que las personas se nutran aquí. Porque aquí estamos hablando la palabra del Señor. En un momento, el Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, mira, ten cuidado de muchos por ahí, que solo hablan y predican, porque cuyo Dios es su vientre, que solo piensan en lo terrenal. Y le dice Pablo a Timoteo, pero cuídate de ti mismo, a obra de evangelista, exhorta, reprende. Dice, porque lo que quieren enriquecerse, dice, caen en tentación y en lazo y mucha codicia necia. Porque hay hombres que tienen conducta de que, mire, señores, evangélicos, pastores y líderes, escuchen. Yo te diré, ¿quién es el que está hablando? ¿De dónde tú saliste? Bueno, Cristo me salvó. Escuchen esto. Lleven el mensaje de Cristo. Estamos en los últimos tiempos. Estamos en unos tiempos peligrosos. No engañen a la gente diciéndole, no, ¿qué problema tú tienes? No, Dios te lo va a dar. No, vamos a hablar contigo. No importa que tú estés pasando por estas condiciones. El Señor sabe todas las cosas. Vamos a trabajar en tu vida, en tu vida emocional, en tu vida espiritual, para que tú crezcas hasta la estatura de un varón perfecto. Porque la Biblia es clara y dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os vendrá por añadidura. La Biblia dice, no te afanes por lo que ha de comer, por lo que ha de beber, por lo que ha de vestir. Dice, porque todas estas cosas son pasajeras. Y usted dirá, hermano, pero nosotros tenemos necesidad. Claro, Él lo dice, el Señor, porque yo sé que ustedes tienen esas necesidades. Dios la va a cubrir. Yo no puedo ir donde Dios, como un banco, una alcancía, que yo tengo cuarto y hay que yo voy a ir a sacar. Dios, dame. Dios, dame. La Biblia dice, orad y no recibí, pedí y no recibí porque pedí mal. Pedir mal, pedir para vuestro deleite. Entonces, a los pastores y a los ministros y a los predicadores, les exhorto que prediquen a Cristo, que dejen ese sensacionalismo, que dejen de estar hablando de tantas cosas. Cristo debe ser predicado. Ese es el mensaje. Cristo es la vida. Cristo es quien nos da a nosotros, porque vamos a partir. El mundo está en caos, la gente está muriendo.
y la gente no está mirando los tiempos. Se están otra vez acomodando. Cuando estaba el COVID, todo el mundo, Dios, ayúdame. Hasta en la acera, todo el mundo tirado en la calle, pidiendo perdón. Se fue el COVID, todo el mundo volvió a la maldad. Porque nada te va a cambiar si no es la palabra de Dios. Cristo es el que cambia. Amén. Y transforma. Hermana Idea, una exhortación para así terminar este punto. Amén, usted lo ha dicho todo, pastor. Yo creo que está más que claro. Muchos, ya no solamente uno, muchos llamados de atención para el pueblo del Señor. Llamado de atención es el tema. Muchas gracias, que Dios me le bendiga. Suscríbase, dele like, comparte este mensaje para que nos ayude con el algoritmo de YouTube, para que estas palabras sean promocionadas y lleguen, porque se necesita. Se necesita. Dios le bendiga. Shalom.